En septiembre, Ruth y yo haremos, si no me acuerdo mal, ahora se acaba de ir, creo que son 19 años de casados, 18 y 19, son muchos. Seguro que aquí muchos de vosotros tenéis más y otros menos, pero ya son unos cuantos años. Y después de llevar un tiempo de convivencia, después de habernos casado, no recuerdo muy bien cómo fueron las palabras de Ruth, pero dijo algo así como, yo sabía que, lo dijo con buen corazón y humildad, yo sabía que tenías defectos, lo que no sabías que tenías tantos. Tengo que decir que, aunque ella parece que es medio perfecta, o al menos para mí, no sé cómo la veréis vosotros, no lo es. Y durante estos 19 años hemos podido pulir y trabajar todos esos aspectos que se pueden pulir y trabajar en un matrimonio. Y aunque queda mucho trabajo aún por hacer, estamos contentos porque hay evidencias en nuestra vida, en nuestra relación de matrimonio, que hablan de esos cambios. Y es que cambiar actitudes que no son buenas, por otras que sí lo son, deben formar parte de cualquier relación que pretenda ser saludable, sobre todo en el matrimonio. Tú no puedes, hablo a los maridos, ser un buen marido si no eres capaz de asumir que tienes cosas que cambiar. Y no solamente asumirlas, sino estar dispuesto a cambiarlas. Para vosotras también, No os penséis que solo es para nosotros. Y es a través de esas evidencias, es a través de esos cambios, podríamos llamar de esos frutos evidentes, que el otro puede darse cuenta de que la vida de su pareja está siendo transformada, está siendo cambiada. Ruth se dio cuenta de algunos de esos cambios cuando dejé de preguntarle o de decirle, cuando llegaba a casa decía, Ruth, tengo una sorpresa para ti. Y yo decía, a ver, qué cena tan maravillosa, o a qué cena tan maravillosa me va a invitar. Yo le decía, he puesto una lavadora. Esa era la sorpresa, y esto no es mentira, yo era un negado al principio, por eso Ruth no se imaginaba que tuviera tantos defectos, ¿no? Es un ejemplo simple, pero ya no lo hago, así que entiendo que he mejorado ahí, ¿vale? No se lo digo y pongo lavadoras. Hay una expresión que usamos mucho en nuestro país que es, si no lo veo, no lo creo. Yo creo que lo hemos usado, lo hemos escuchado muchas veces. Podríamos decir que es una frase que no aplica a todas las esferas de la vida. Es decir, en la esfera espiritual podríamos decir que no aplica. No sé si recordáis cuando Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto. Más bien aplica en la esfera práctica de la vida, porque es ahí donde los demás pueden ver si uno hace lo que dice. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, no es de esta iglesia, no son ni el Josu ni el Andreu, que siempre llega tarde a los sitios, siempre, y cada vez que llegaba, pero tarde no 10 minutos, media hora, 45 minutos, y me decía, perdona, mañana llegaré puntual. O sea, si no lo creo, no lo veo. Ha mejorado, pero sigue llegando más tarde que yo. Así que es importante que las evidencias muestren lo que nosotros decimos que somos. Es a raíz de ver de forma clara esos cambios cuando alguien puede darse cuenta que ha habido un proceso de transformación en su vida. Lo que antes decía que haría y la gente no veía, ahora dice que hará y la gente sí ve. Así que pensando en esta esfera, en la esfera espiritual, podríamos decir que si los demás no ven frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, es posible que los demás no crean que el Espíritu Santo mora en nosotros. Estamos en la serie Conociendo o Descubriendo al Espíritu Santo, una serie que pretende acercarnos un poco más al conocimiento de quién es el Espíritu Santo y lo que hace en nuestras vidas, en las vidas de los creyentes. Hoy hablaremos de los frutos del Espíritu Santo y de su importancia, ya que los frutos que los demás pueden ver en nosotros evidencian la influencia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a leer un texto, podéis ir buscando en Gálatas 5, no sé si tenéis las hojitas por ahí, el texto está en Gálatas 5, del 16 al 25. Vamos a leer un texto que nos muestra, donde descubriremos qué clase de frutos debemos dar como cristianos y la única manera en la que podemos o por la que podemos darlos. Gálatas 5, 16. Dice, así que os digo, vivid por el Espíritu. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Hay algunas palabras que son diferentes a como las hemos estado escuchando toda la vida. Así os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos
de la naturaleza pecaminosa. La gran mayoría de las Biblias habla de los deseos de la carne. Porque la carne, desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Este es un trozo de una carta que Pablo escribió a las iglesias de Galacia, donde él había estado en uno de sus viajes misioneros porque quería aclarar algunas cosas que se habían entendido mal. El cristianismo empezó como un movimiento judío-mesiánico, es decir, judíos que habían creído que Jesús era el Mesías. Empezó en Jerusalén este movimiento, pero este mensaje, el del cristianismo, no solo era para los judíos, era también para los gentiles, una palabra que usa Pablo que define todos aquellos que no eran judíos, es decir, todo lo demás. Y pronto esta noticia o este movimiento, el cristianismo, empezó a esparcirse más allá de Israel. Así que en los tiempos de Pablo había cristianos judíos y cristianos que no eran judíos. Y esto generó un gran debate en la iglesia, de las iglesias de Galacia, como podemos ver en Hechos 15. Históricamente el pueblo de Dios estaba enfocado solamente en una etnia, es decir, en el pueblo de Israel. Algunos cristianos judíos entonces creían que todos aquellos cristianos que no eran judíos, para poder formar parte del pueblo de Dios, debían realizar las mismas prácticas que el pueblo judío había realizado históricamente y obedecer así las leyes de la Torá, las leyes que ellos tenían. Algunos de estos cristianos judíos terminaron formando parte de las iglesias de Galacia y con estos nuevos judíos, estos cristianos que no eran judíos, y entonces querían que fueran circuncidados, porque creían erróneamente que era necesario para poder formar parte del pueblo de Dios. Y cuando Pablo escuchó esto fue cuando escribió esta carta. Un poco la estructura de la carta, o lo que dice la carta: Pablo habla al principio de un evangelio, o el evangelio del Mesías crucificado, un versículo que conocemos, que está en Gálatas 2, que dice: nadie es justificado por las obras que demanda la ley, nadie es justificado por cumplir la ley, sino por la fe en Jesús. Luego sigue hablando de que este evangelio es el que forma esa nueva familia de Dios, ese nuevo pueblo de Dios, donde incluye a todos aquellos que son cristianos, que creen en Jesús, pero no son judíos. Y es a partir del capítulo 5, lo que hemos leído ahora y en adelante, donde muestra cómo este evangelio es el que transforma a las personas a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y no por la práctica de la ley. Este es un poco el contexto de la carta. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El mismo Espíritu de Jesús es el que vive en nosotros. Él es quien transforma. Y esto es lo que intentaba explicar Pablo. Después de todo lo que Pablo ha explicado sobre este evangelio, sobre la nueva familia de Dios, sobre que la ley es buena pero no salva, él habla de una forma de andar. Y antes de ver la forma concreta o correcta de andar que Pablo propone, es necesario saber que hay grandes obstáculos que pueden impedir ese caminar, ya que hay una lucha feroz. Josué también hablaba la semana pasada de esta lucha interna, una lucha feroz entre dos partes que se oponen entre sí. Una que quiere caminar hacia un lado y la otra que quiere caminar hacia el otro lado. Así que vemos un fuerte conflicto, como leemos en el versículo 17. Porque esta
la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Cuando hay un conflicto entre dos personas, la idea es poder llegar a un consenso, ¿no? Buscar el equilibrio para que esas 2, 3, 4 personas puedan reconciliarse y dejen de tener ese conflicto. Siempre existe, al menos para mí, una oportunidad de reconciliación. Pero este conflicto es diferente, porque es imposible que estas dos partes puedan reconciliarse, porque son opuestas. O eres del espíritu o eres de la carne. No sé si alguna vez habéis hecho este experimento, ahora somos ya mayorcitos, ¿no? Pero cuando éramos más jovencillos, ¿alguien ha intentado mezclar agua con aceite? A ver, levantar la mano, a ver cuántos somos. ¿Ves que hay gente mayor aquí? Claro. No sé si los niños de ahora lo hacen, yo creo que no, porque no saben ni lo que es el agua ni lo que es el aceite, me parece a mí, ¿no? Solo entienden de telefonitos y estas cosas. Pero es un invento, un experimento que hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Intentábamos mezclar el agua con el aceite y es imposible, porque tienen componentes diferentes, tienen densidades diferentes y polaridades diferentes. Su naturaleza química es diferente. Podríamos decir que hay un conflicto químico, ¿no?, entre estos dos elementos. Pablo en Romanos habla de una manera muy descriptiva sobre el conflicto que hay en su interior, entre la carne, entre sus deseos pecaminosos y el espíritu. Leeré unos versículos en Romanos 7, muy brevemente. Empieza diciendo que la ley de Dios es buena y que sirve para darse cuenta del pecado, ¿no?, para saber lo que es pecado, aunque no te permite vencer el pecado. Define ese conflicto como una lucha constante entre lo que sabe que debe hacer, pero lo que no hace, ¿no? Como leemos en el capítulo 7, versículo 15, dice Pablo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Versículo 18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Yo sé, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si no hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y si leéis, al final acaba diciendo que esta lucha le tiene cautivo y que se siente como un miserable. No sé si alguna vez te has podido sentir de la misma manera, ¿no?, ante esta lucha que puedes estar experimentando y que deseas hacer lo bueno, pero acabas haciendo lo malo. Ante esta lucha que Pablo expresa y que seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, podríamos decir que solo hay un camino. La clave está con quién lo estás andando. No tanto hacia dónde vas, sino con quién vas. El versículo 16, el primer versículo del texto de esta mañana, dice: así que os digo, vivid por el Espíritu, o andad por el Espíritu, y no seguiréis los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa. El texto empieza diciendo esto: andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Pero podríamos decirlo también de otra manera: andad en la carne y no cumpliréis los deseos del Espíritu. Así que podemos llegar a la conclusión de que hay dos caminos, ¿no? O podemos caminar con el Espíritu o podemos caminar con la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, se está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no?, esa que tenemos desde que nacemos y forma parte de nuestra antigua esencia, que convive con esta nueva naturaleza que tenemos cuando el Espíritu Santo mora en nosotros a través de la fe en Jesús. La Biblia es clara y dice que todos aquellos que hemos confiado en Jesús hemos recibido al Espíritu Santo, y desde ese momento el Espíritu Santo jamás nos abandona, siempre está con nosotros. Dice la Biblia que esta nueva naturaleza que nos da su Espíritu nos convierte en hijos adoptivos de Dios. Una vez hemos sido adoptados como hijos de Dios,
seguiremos siendo hijos de Dios por toda la eternidad. Él no nos abandona por muchas taras o por muchos defectos que podamos tener. Hace ya tiempos que escuché una noticia, creo que la compartí alguna vez aquí en la iglesia, de un matrimonio influencers muy top, con millones de seguidores. Una familia preciosa, la mujer guapísima, el hombre también, con hijos rubios, ojos azules, guapísimos. Y se ve que no tenían suficiente, así que decidieron adoptar a un niño asiático, porque eso le daba un poquito más de nivel, ¿no? Descubrieron a los 2 años que este niño era autista. ¿Y sabéis lo que hicieron? Devolvieron al niño. Devolvieron al niño. Decían que no tenían capacidad para poder cuidar de él. Yo no puedo dejar de ser padre de Pablo o Martí. Puedo dejar de ejercer de padre, pero no puedo dejar de ser su padre. Pero esto no hará, el hecho de no ejercer de padre no hará que dejen de ser mis hijos. Cuando somos adoptados como hijos de Dios, siempre seremos hijos de Dios. Siempre seremos hijos de Dios. Juan 1, 12, 13, Efesios 1, 5, dice que somos hijos de Dios al creer en Jesús. Juan 14, 16, Efesios 1, 13, 14, dice que una vez recibimos al Espíritu Santo, Él nunca nos abandona. Así que además de esa vieja naturaleza que aún tiene influencia negativa en nosotros y nos lleva a pecar, también tenemos una naturaleza en nuestro interior que proviene del Espíritu Santo, esa nueva naturaleza en Cristo, que nos da la capacidad de poder resistir el pecado. Josué la semana pasada decía que somos la casa del Espíritu Santo, donde el mismo Espíritu de Dios mora o vive en nosotros, y donde hay, como decíamos, una batalla por ver quién tiene las llaves de todas las habitaciones, ¿verdad? Para poder seguir teniendo el control de nuestra vida y también de esa nueva naturaleza. No es que el Espíritu Santo no pueda tener el poder para controlarlo todo. Muchas veces somos nosotros los que no dejamos que Él tenga ese poder. No le permitimos tenerlo porque estamos aferrados, demasiado aferrados a esa parte de nuestra vieja naturaleza, a esa manera pecaminosa de vivir. Así que hay una batalla muy dura donde el Espíritu Santo quiere gobernar, donde el Espíritu Santo quiere llevarnos de la mano al caminar, pero donde muchas veces nosotros no se lo permitimos. Dice este primer versículo, como veíamos, andad en el Espíritu o vivid en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Y la única manera de vencer, la única manera de hacer las cosas bien y no ceder a nuestros propios deseos es andar en el Espíritu. Pero, ¿qué es andar en el Espíritu? Yo me preguntaba, ¿qué es? ¿Cómo podemos saber lo que es andar en el Espíritu? Este es un término que Pablo utiliza también en Efesios 5, es la misma idea que Pablo propone ahí, que dice que para andar sabiamente debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura de la que habla Pablo en Efesios no es la misma de la que habla Lucas en Hechos, porque la de Hechos es recibir al Espíritu Santo. La de Pablo en Efesios es más bien la influencia, habla sobre la influencia del Espíritu Santo. Habla de permitir que el Espíritu Santo nos llene, permitir que el Espíritu Santo nos guíe. No es tanto llenarnos nosotros de Él, esta responsabilidad del Espíritu Santo, sino permitir que Él pueda llenarnos. Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero muchas veces no queremos escucharle. No dejamos que el caminar a nuestro lado sea un caminar fluido y adecuado. El Señor me ha bendecido enormemente con esta iglesia, por supuesto, pero sobre todo con mi familia, con Ruth y con Pablo y Martí. Y mis hijos son no un regalo, son un regalazo del Señor. Martí lo conocéis la gran mayoría de vosotros porque quizás se acerca un poco más que Pablo, ¿no? Es súper cariñoso, es como un osito de peluche y le gusta abrazar mucho. Pablo también, lo que pasa es que ahora es un poquito más mayor y es algo diferente a Martí. Y yo recuerdo que Pablo de pequeño tenía un genio de estos importantes. Y cuando yo quería llevarle a un sitio donde él no quería ir, el tío la liaba de una manera, o sea, era brutal. Me pegaba patadas, se tiraba al suelo, hacía la croqueta, hacía la voltereta, era bastante complicado.
poder caminar con Él. No permitía que pudiera caminar de la manera que yo quería y sabía que era la mejor para Él. Nosotros muchas veces nos comportamos así con el Espíritu Santo. Yo no puedo obligar, o yo sí puedo obligar a mi hijo cogiéndolo, arrastrándolo, no hacía eso, pero puedo obligarle cogiéndolo, arrastrándolo o tirando de él. Pero el Espíritu Santo no es como yo. El Espíritu Santo no es como nosotros. Él no nos obliga. Él espera a que nos acerquemos. Él es paciente, espera a que nos acerquemos, a que confiemos y dependamos de Él. Andar en el Espíritu implica que el Espíritu Santo debe ser la máxima influencia en nuestra vida, en nuestra manera de caminar. Por otro lado, podemos andar en la carne, ¿o qué es andar en la carne? Básicamente es hacer todo aquello que no es bueno para nosotros, es hacer todo aquello que no es bueno para ti, es no depender del poder del Espíritu Santo para afrontar la realidad de nuestra vida cotidiana. Es ceder a los deseos de tu propio corazón, es cumplir tus deseos pecaminosos. Y no estoy hablando de inmoralidad sexual, estoy hablando de quizá deseos que nadie ve, que solo ves tú. Podríamos decir que es vivir para ti en lugar de vivir para Dios. Cuando haces algo, ¿tienes en cuenta a Dios? Cuando sabes que no debes actuar de una manera que va a deshonrar a Cristo, ¿igualmente lo haces? ¿Cómo sabemos entonces cuál es el camino que estamos andando y quién nos está guiando? Este es el tercer punto que están en las hojitas, esas evidencias de ese caminar. Versículos 19 al 23. Gálatas 5, 19 al 23 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En estos versículos vemos que a pesar de que la batalla es interna, la que describe Pablo, las evidencias son externas. Y es a través del fruto que podemos observar cuál es el camino que estamos andando. Pablo está siendo muy específico porque de una manera muy concreta quiere visualizar quizá un concepto que no se entendía demasiado, el de la carne, ¿no? El de las obras de la carne. Y para que no hubiera, esto lo pienso yo, ninguna duda, describe una serie de evidencias de lo que supone andar en la carne. Y en esta lista vemos que hay pecados que son evidentes, son muy evidentes, y otros quizá no tanto, pasan algo más inadvertidos. Pero todos están en la misma lista. Y es que para mí la clave no está en la cantidad o gravedad del pecado, sino en poder identificarlo y en la manera en que lo afrontamos. Y cuidado, porque aquí puede haber dos peligros. Uno es vivir vidas sin propósito. Y a pesar de tener al Espíritu Santo, no permitirle que controle nuestra vida y como consecuencia dar malos frutos. John MacArthur dijo: aunque todo cristiano es habitado, bautizado y sellado por el Espíritu Santo, a no ser que también sea lleno del Espíritu Santo, a no ser que ande por el Espíritu, vivirá en debilidad, torpeza, frustración y derrota espiritual. Así que podemos tener al Espíritu, pero estar derrotados espiritualmente. Y el otro peligro es pensar que el Espíritu vive en nosotros, mora en nosotros, cuando en realidad no es así. Nosotros como cristianos podemos dar malos frutos, sí.
No deberíamos, pero a veces lo hacemos. Yo lo he hecho. Pero si tu manera de vivir, no hablo de ti como cristiano, hablo de ti como ser humano, si tu manera de vivir consiste en una vida de pecado constante, continuo, y no sientes que hay una lucha en tu interior entre lo que sabes que está bien y lo que sabes que está mal, entre tu carne y la voz de tu espíritu, es posible que Él no viva en ti. Porque el final del versículo 21 dice que los que practican tales cosas, los que viven de manera continua, los que viven de forma habitual cometiendo pecado, no heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, no son hijos de Dios. Si esta es tu realidad, solo poner la fe en Jesús podrá convertirte en hijo o hija de Dios, adoptivo o adoptiva de Dios. Será entonces cuando el mismo Espíritu de Cristo empezará a vivir en ti y podrá transformarte. Por otro lado, en los versículos 22 y 23 podemos ver cuál es el fruto que proviene del Espíritu Santo. Pablo describe 9 frutos, 9 cualidades, y todas ellas muestran claramente una evidencia externa de la influencia del Espíritu Santo en la vida de las personas que lo manifiestan o que manifiestan estas cualidades. ¿Quiénes son entonces los que pueden dar esos frutos? Todos aquellos que han crucificado las pasiones y deseos de su naturaleza pecaminosa, como leemos en el versículo 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Todos aquellos que son de Cristo, todos aquellos que han recibido al Espíritu Santo. Aunque la lucha contra el pecado es constante, ya no estamos bajo la autoridad o bajo el control del pecado, como leemos en Romanos 6:6. Pero para no estar bajo su influencia, debemos confiar en el único poder que puede vencer el pecado. Es el poder de Cristo, el poder de su Espíritu. El versículo 25 es como un resumen de todo lo que ha explicado Pablo aquí. Dice, si el Espíritu es quien nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Así que para poder dar buen fruto, nuestra responsabilidad es andar buscando la guía del Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas. Sabéis que me gusta hacer una frase de resumen, así que el Espíritu Santo me anima a poderla compartir con vosotros y la frase sería esta, que resume la idea principal del texto. Si la carne es quien controla tu vida, pronto acabará contigo. Pero si decides darle el control al Espíritu Santo, tu caminar tendrá sentido y su fruto será manifestado. Sabemos entonces que debemos andar en el Espíritu, pero ¿cómo podemos hacerlo? Os propongo 2 cosas, o 2 ideas prácticas. La primera es escuchándole. Esa es muy evidente, ¿verdad? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que has escuchado la voz del Espíritu Santo? Piénsalo un momento. ¿Cuándo ha sido la última vez que has escuchado la voz del Espíritu Santo? ¿Lo recuerdas? ¿Lo escuchas de forma habitual? ¿Sabes diferenciar cuándo es el Espíritu quien te habla o cuándo es tu propio corazón? Sí que te propongo que busques momentos de intimidad con Dios para escucharle, que tengas la disposición correcta para escucharle, que encuentres momentos de silencio para escucharle y que vacíes tu mente de todo aquello que no sirve para escucharle. Y el segundo punto, que también es muy práctico, que es evidente pero a veces nos cuesta, es obedeciéndole. Cuando el Espíritu Santo te diga algo y te hable de forma clara, no lo dudes y obedécele. Es la voz del Espíritu Santo. Escuchar y obedecer al Espíritu Santo son maneras prácticas de poder caminar por Él, de depender de Él. Maneras que nos garantizan poder dar no solo buen fruto, sino mucho fruto. Creo que todos entendemos que
para que el fruto de un árbol se vea bonito y además esté sabroso, debe alimentarse bien de la savia del árbol. Yo no controlo mucho de eso, además hace poco planté 2 albaricoqueros en mi trabajo y los han matado. Así que no podía ver el fruto de los albaricoqueros, lleva 3 años cuidándolos, regándolos cada día. Y los jardineros los han podado. Así que estoy un poco decepcionado con eso. No controlo mucho, pero sí que sé que para que haya buen fruto, el fruto debe estar muy dependiente del árbol. A mí no me gustaban los tomates, hasta que probé uno de verdad. No sé si os ha pasado eso, porque, como digo yo, muchas de las frutas que comemos son de piscifactoría. ¿Sí? Ese tomate se había alimentado bien de la mata. Se veía bonito y era jugoso y sabroso. Y aunque a nosotros no nos van a saborear, también debemos alimentarnos de la savia que proviene de Dios y depender de ella para crecer y madurar como lo hacen los frutos y hacerlo como discípulos de Jesús también. Y esa savia es su Espíritu. Esta realidad de dar fruto como cristianos al depender del Espíritu Santo me hacía pensar en lo que Jesús compartió con sus discípulos en el capítulo 15 de Juan, donde hacía un paralelismo entre lo dependiente que debe ser una rama de la vid para dar buen fruto con la dependencia de Cristo para ser buenos discípulos. Jesús dijo claramente lo que debemos hacer para dar buen fruto. Lo leemos un momento en Juan 15. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Versículo 4, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. Y acaba el versículo, o sigue el versículo 8 diciendo, mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Una rama debe permanecer firmemente unida al tronco para mantenerse viva. Sin esa conexión, o si esa conexión se rompe rápidamente, esa rama morirá y dejará de dar fruto. Como discípulos de Cristo debemos estar unidos a Él a través de su Espíritu para poder seguir siendo espiritualmente fructíferos o productivos. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando ignoramos al Espíritu Santo, somos como una rama rota de la vid y nuestras vidas dejan de dar fruto. Voy a ver si puedo hacer una pequeña ilustración muy sencilla. Yo soy muy simple y a mí me ayuda. A ver si logísticamente puedo hacerlo. Imaginaros que este cochecito somos nosotros y que llevamos cargas en él de nuestra vieja naturaleza. Cargas que muchas veces hacen que le demos la espalda al Espíritu Santo, que no dependamos de Él en nuestro caminar, algo que nos aleja de su influencia. Y por mucho que Él quiera acercarse, si entendemos que esto es el Espíritu Santo, y por mucho que Él quiera acercarse, nosotros seguimos alejándonos. Pero cuando somos capaces de darnos la vuelta, cuando somos capaces de mirar humildemente al Espíritu Santo, cuando somos capaces de tomar la decisión de querer confiar en Él, su poder de atracción es tan fuerte que nunca podremos separarnos de Él y su influencia será determinante para nuestras vidas. Esa influencia, esa atracción tendrá un efecto inmediato en nosotros para poder dar mucho fruto, para poder glorificar a Dios. Quería hacerte una pregunta. ¿Abunda el fruto del Espíritu en tu vida? Cada creyente
debe hacer un examen cuidadoso del fruto que se está produciendo en su vida. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Puedes estar seguro o segura de que no estás permitiendo la debida influencia del Espíritu Santo en tu vida, si tu vida no se caracteriza de depender del Espíritu. Si el fruto es malo, algo anda mal en el árbol, algo no funciona bien en el árbol. Como leemos en la Biblia, dice la Biblia en Mateo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, te pregunto en esta mañana, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué clase de frutos hay en tu vida? ¿Uno bueno que depende del Espíritu Santo o uno malo que depende de tus propios deseos? He titulado la predicación "Por sus frutos los conoceréis". Esta es una frase que leemos también, creo que es Mateo 7. Y es que los frutos que damos, cada una de las personas que estamos aquí, evidenciarán la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás no hay inmoralidad sexual en tu vida. Quizás no hay borracheras en tu vida. Pero ¿cómo va la envidia? ¿Cómo va la idolatría? ¿Cómo van tus enojos? ¿Cómo va tu orgullo? Si Dios te está diciendo algo en esta mañana, no pierdas la oportunidad de confiar más o por primera vez en Jesús. Será la única manera de permanecer en Él y de alimentarte de su savia, de vivir y de andar por su Espíritu. Recuerda esta frase que me gustaría que pudieras llevarte a casa. Si la carne es quien controla tu vida, pronto acabará contigo. Pero si decides darle el control al Espíritu Santo, tu caminar tendrá sentido y su fruto será manifestado. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu Espíritu. Gracias porque sabemos que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, el mismo Espíritu de Jesús vive en nosotros. Cuesta explicar con palabras lo que eso implica para nosotros. Pero sabemos que hay una lucha en nuestro interior entre los deseos de la carne, entre los deseos de nuestro propio corazón pecaminoso y la influencia y los deseos de tu Espíritu. Queremos aprender, queremos descansar, queremos darle el control a tu Espíritu, porque sabemos que es la única manera de poder dar frutos que evidencian nuestra salvación, que evidencian que Cristo vive en nosotros, que evidencian que tu Espíritu vive en nosotros. Perdóname por las veces que no soy capaz de hacerlo. Perdóname por las veces que deseo satisfacer mis propios deseos en lugar de los tuyos. Perdóname por no saber escucharte. Perdóname porque a veces no quiero obedecerte. Pero sé que todo esto, todo este sentir y pesar que expreso y que siente mi corazón, no tiene nada que ver con el poder de tu Espíritu. Hoy cantábamos que Jesús ha resucitado, Jesús nos ha hecho libres, su Espíritu nos hace libres y no hay nada que nos pueda atar. Gracias porque podemos descansar y confiar en Él. Gracias, Espíritu Santo, porque obras en nuestra vida, porque constantemente la sigues transformando con el propósito de parecernos más a Cristo. Ayúdanos a ser una iglesia que evidencie esos frutos que provienen de ti, Espíritu. Te damos las gracias, Padre, porque hemos sido bendecidos al ser hijos adoptivos de ti a través de la fe en Jesús. Y ahora sabemos que tu Espíritu mora en nosotros y que siempre
seguiremos siendo hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.